Estados Unidos sanciona directamente y por primera vez a Miguel Díaz-Canel, designado presidente del régimen cubano. Esto por graves violaciones a los derechos humanos tras la brutal represión de las protestas de 2021. Hablaremos también del trabajo de la Hora de Venezuela sobre el arma digital del chavismo para reprimir, intimidar y, por supuesto, para controlar el discurso público, un monstruo capaz de comerse a los suyos. Hablo del bodrio del Mazo Dando, ese espacio audiovisual que es el más siniestro de uno de los peores sujetos que haya nacido en nuestro continente, y me refiero al narco Cabello. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos también nos alerta sobre el estado de salud de una detenida embarazada, de la cual hablamos en este espacio. Está corriendo el riesgo de preeclampsia. Y la campaña municipal arranca con promesas de revolcar con votos y advertencias del PSV como si alguien se tomara en serio las elecciones en Venezuela. Por ahí está Emilio Graterón, denunciando que el CNE rechazó su candidatura a Chacao, luego de admitirla. Bueno, supongo que los defensores del voto harán una vigilia para que admitan a Graterón y así puedan votar por él para que Amoroso se ría de ellos de nuevo. Y cerraremos con una noticia buena. Es sábado, nos los merecemos. Algo bastante light, y es que light y de orgullo, porque jóvenes venezolanos ganan competencia en Suiza con un robot que traslada heridos a lugares seguros. Genial, ¿no? Pues de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En el cuarto aniversario de esas históricas manifestaciones en Cuba, Washington aplicó restricciones migratorias al sucesor de Raúl Castro y Fidel y a otros altos funcionarios del régimen cubano por violaciones a los derechos humanos. Es lo que toca, es lo que dice la decencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en un comunicado que la designación de Díaz-Canel y otros funcionarios, como por ejemplo el ministro de Defensa Álvaro López Miera y el ministro de Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas, responde a su involucramiento en graves violaciones a los derechos humanos, algo de lo que no podemos quedarnos callados. El gobierno de los Estados Unidos anunció este viernes sanciones por primera vez contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel al cumplirse 4 años de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según comunicó el Departamento de Estado. Las medidas también afectan a otros responsables clave del régimen, en el contexto de la represión de las manifestaciones históricas que dejaron a más de 1.400 detenidos, o sea, la mitad de lo que hizo Diosdado Cabello. De acuerdo con la misma comunicación, la sanción se basa en la sección 7031C, lo que implica la prohibición de su entrada a los Estados Unidos. Además, la medida incluye a sus respectivas familias, que ahí es donde les duele. Rubio explicó que hace 4 años miles de cubanos salieron a las calles para demandar un futuro libre, indicando que el régimen respondió con violencia, represión, arrestando a miles, incluyendo a más de 700 que permanecen encarcelados. También lo acusó en su cuenta oficial de X de torturar al disidente cubano José Daniel Ferrer, exigiendo una prueba de vida inmediata. Como parte del mismo paquete, los Estados Unidos ahora aplicó nuevas restricciones de visado a los funcionarios judiciales y de prisiones que, según la administración, participaron en detenciones y torturas de manifestantes. La Casa Blanca añadió asimismo a 11 hoteles cubanos, incluido el nuevo Hotel Torre K de 42 pisos en La Habana, a su lista de alojamientos restringidos y empresas vinculadas al régimen y al consorcio militar Gaesa. Según el comunicado, el objetivo es prevenir que fondos estadounidenses lleguen a la isla de los represores. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció la decisión desde su cuenta de X y la atribuyó al gobierno de Donald Trump. Estados Unidos es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios y mantener una guerra económica prolongada, pero no puede doblegar la voluntad de este pueblo ni de sus dirigentes, afirmó Rodríguez en una clásica de Manual de Comunistas. El pronunciamiento estadounidense califica las manifestaciones del 11J como las mayores registradas en la isla desde 1959, con 1.400 detenidos, un muerto y decenas de heridos. El Departamento de Estado sostiene que muchos de los arrestados fueron injustamente detenidos y siguen sufriendo abusos en prisión. Se le parece algo la historia, ¿verdad? La sanción contra Díaz-Canel y el reforzamiento de las restricciones económicas forma parte de la política adoptada en el memorando del 30 de junio anunciado por Trump, centrado en poner fin a tácticas que, según la Casa Blanca,
benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, las Fuerzas Armadas y a las agencias de inteligencia. Estados Unidos prohíbe además las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos y reitera la prohibición legal del turismo estadounidense a la isla. Las medidas coinciden con el malestar social en Cuba, desencadenado por la pandemia de COVID, como usted recordará, la escasez de alimento eterna y la escasez de medicinas, y también el racionamiento generalizado, factores que motivaron las protestas desde 2021. Y aunque sabemos que suena a poco, lo bueno es que pasa algo, y eso es lo importante, sumar un poquito, así sea, cada día, para que los tiranos de la América Latina cuelguen las botas y se vayan a otro lado. Y en Venezuela, la figura de Diosdado Cabello tiene un protagonismo cada vez mayor, ¿no? No solo político me refiero, sino también en el ecosistema digital, donde su discurso estigmatizante es reforzado y las voces críticas son silenciadas mediante una red de cuentas institucionales. Su poder en redes se sostiene en una estrategia de propaganda y hostigamiento coordinado que evidencia el control del régimen sobre el espacio informativo en línea, donde todo está censurado. Aunque la coordinación entre cuentas en redes sociales para promover ataques en línea y narrativas difamatorias contra voces críticas no es algo nuevo en Venezuela, lo que ha cambiado es el uso de un programa de televisión transmitido en los medios del Estado con el objetivo de amenazar y señalar a cualquier voz opositora o del disidente del chavismo. Me refiero a Con el Mazo Dando, una posilga, una letrina televisiva, y se incluye en un patrón de uso indebido de cuentas oficiales de alcaldías, ministerios y otros entes públicos para difundir propaganda política y electoral, así como la participación activa de funcionarios policiales y militares en campañas de acoso, doxing y amplificación de mensajes oficialistas. Estos mecanismos se han adaptado con la rapidez a los cambios en la propiedad y a los algoritmos de las plataformas digitales, consolidando así un sistema represivo mucho más sofisticado y efectivo. Bajo la Operación Tuntún, la malaya Operación Tuntún, Cabello, como ministro de Interior, Justicia y Paz, ya usted sabe, lanza amenazas recurrentes de allanamientos y detenciones contra opositores, periodistas y activistas que con frecuencia se hacen realidad. Por eso es que a muchos les digo que aunque Diosdado da náuseas, porque a mí también me las da, a veces hay que escucharlo, porque él solito delata sus propios crímenes. Estas acciones, difundidas en su programa Con el Mazo Dando y amplificadas por redes sociales mediante cuentas coordinadas, consolidan una especie de aparato de intimidación con un alcance masivo y además sostenido. Mediante 4 escuchas sociales distintas en X, Facebook, Instagram y TikTok, se examinaron más de 52.000 publicaciones en línea, encontrando una coordinación entre distintas cuentas del CICPC a través del uso del reposteo, del repost, a las narrativas, por supuesto, originadas en las cuentas de Con el Mazo Dando. Estas narrativas forman parte de un terrorismo de Estado que se ha instaurado en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio de 2024, fecha que representa el punto de inicio para lo que fue o es aún la mayor persecución política de la historia, y me refiero del régimen de Maduro contra la sociedad civil, y que llevó, por supuesto, a miles de venezolanos tras las rejas, luego una represión que se promovió en gran medida en redes sociales como una estrategia para sembrar terror y así poder inmovilizar la protesta y acallar cualquier tipo de disidencia. Identificando que parte de la red que amplifica los mensajes de Diosdado Cabello está integrada por cuentas vinculadas a instituciones públicas y a funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, especialmente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, esta maquinaria no solo respalda la narrativa oficial, sino que también convierte las amenazas en instrumentos de propaganda con un fuerte efecto intimidatorio, evidenciando que lejos de ser una táctica del pasado, la vigilancia de los contenidos en redes y la Operación Tuntún siguen activas y es sostenida por cuerpos armados del Estado, reforzando su presencia en el imaginario colectivo con cada nueva detención y en cada ciclo electoral, profundizando así el miedo como herramienta del control social. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. No son pocos los que tienen miedo a guardar una foto, a dar un like o simplemente a seguir un espacio como este, por ejemplo. El terror empieza con el ministro de Justicia. Escucha esto.
Mayo 21 de 2025, Patriota del Vallearriba Country Club. Hola, gordito. Te cuento que yo ando full emocionada. Estoy contando los días para ir a votar este domingo. Diosdi, es que te voy a revelar un secreto. Tú sabes que yo antes votaba por los opositores y perdí el voto. Ahora que voto por el chavismo, soy ganadora. Lo cual me entusiasma porque tengo la excusa perfecta para celebrar con champañita y caviar. O sea, el guión del fraude será el mismo de siempre. El único elemento novedoso es la violencia a nivel de terrorismo que ya te voy a contar en detalle. Como el plan de la abstención no le va a funcionar a Cory y el de terrorismo tampoco, el plan B de Cory es buscar nuevamente el desconocimiento de los resultados e intentar volver a incendiar el país como el 29 de julio del año pasado. Dios, antes que Cory acepte su derrota, ella prefiere una guerra con Guyana. Ella necesita cualquier cosa que la excuse de no haber podido tomar el poder en Venezuela. Diosdado José, listen to me. Yo escuché la conversación de María Corina con Eric Prim, quien le dijo a Cory que hacer cualquier acto de sabotaje en medio de la elección era muy peligroso, porque está todo el plan República desplegado y tu amigo el ministro está en alerta total. Cory le dijo a Cory que él tiene que hacer algo para justificar la estafa del ya casi Venezuela, pero que él comenzará después de las elecciones y sometes a hacer algo antes del 28 de julio. O sea, esa gente nos quiere robar la paz sí o sí. Ni furraleño. Creo que es momento en que mis amigos y los gringos le den una pastillita a Cory. Le metan una cura de sueño y le laven la cabeza. Pues si los planes terroristas de Cory se cumplen, así sea un solo hecho, Venezuela puede convertirse en el dolor de cabeza que mis amigos y los gringos no quieren, ni necesitan en la región. Te escribo y me siento como en la película La Dama y el Vagabundo. Yo una princesa y tú un cacri. Extrañame, recuerda que eres mi bebito. Fiu. Lectura de Diosdado un día antes de las elecciones regionales en Venezuela y en medio de una nueva persecución política en la que más de 60 venezolanos, entre activistas de derechos humanos, periodistas políticos y miembros de la sociedad civil, fueron arrestados, o como digo yo, secuestrados. El mensaje anterior no se quedó solo en un programa de televisión, sino que, por supuesto, como les decía, fue amplificado por las cuentas del CICPC que se alinearon con la amenaza y difundieron la narrativa de intimidación con el uso de etiquetas vinculadas a su actual jefe, #Diosdado Cabello, con el mazo dando o mazo 4F. Aunque con el mazo dando se transmite desde el 2014 y su participación dentro del gobierno oficialista ha sido constante, la preponderancia que ha tomado en el tiempo y en particular en este último año lo ha llevado a convertirse en la cara visible de la represión en el país y a jugar un papel cada vez más activo en el uso de redes sociales con fines maliciosos. Porque durante años el Ministerio de Comunicación e Información, el MIPSI, fue la voz del oficialismo en las redes sociales. Desde allí se centralizaba la propaganda, los anuncios, las campañas políticas y las etiquetas que debían replicarse. Pero algo cambió. En agosto de 2024, la red social X fue bloqueada en Venezuela. Desde entonces, el MIPSI ha guardado silencio. Y ese vacío fue ocupado poco a poco por una figura que ya tenía peso propio: el terror del llano, Diosdado Cabello y su tropa propia. La cuenta del programa Con el Mazo Dando, que estuvo suspendida en Twitter antes de la llegada de Elon Musk a la plataforma, ahora X, ha ignorado la orden de Nicolás Maduro y es de las que ha utilizado y sigue utilizando X para difundir sus narrativas y movilizar a sus estructuras. ¿Y cómo opera la red? Bueno, la cuenta de Con el Mazo Dando no ha sido el único altavoz del oficialismo en X y en otras plataformas. En torno a ella ha surgido una red mucho más activa e invasiva que opera desde organismos de seguridad, principalmente del CICPC, en lugar de un Ministerio de Comunicación, como les decía. Esta sigue una estrategia coordinada y jerárquica. Los contenidos del mazo del programa son replicados inmediatamente mediante etiquetas y publicaciones por cuentas institucionales del CICPC que funcionan como nodos centrales, y desde allí el mensaje se disemina hacia cuentas estadales y municipales, conformando de esta manera una estructura de amplificación con múltiples niveles que refuerza el control discursivo del oficialismo en el entorno digital. Y esto, como les decía, lo explicamos en detalle en un programa acá en el canal, búsquelo, de cómo funciona el aparato comunicacional del régimen. El mazo es el propio ejemplo. Pensar en el mecanismo de difusión de las narrativas podría ser como pensar en un árbol, en el que la cuenta matriz o la parte central superior es el programa de Diosdado. Ese es el tronco que distribuye a las ramas principales, que serían las cuentas estatales, la información, y estas a su vez difunden las ramas más pequeñas,
cuentas municipales que terminan en el ciclo de las hojas, lo que serían las jurisdicciones más pequeñas. Al final, un solo mensaje de Cabello es replicado por redes dentro de todo el territorio venezolano, en distintas plataformas, lo cual ayuda, por supuesto, a difundir el temor en la población y a crear una presencia ampliada y diversificada en el país. Es decir, el epicentro se desplazó. El MIPSI fue sustituido por una estructura que tiene a Diosdado Cabello como centro narrativo, a su programa con el Mazo Dando como emisora principal y a una red de cuentas institucionales como los brazos difusores. Además, en las 4 búsquedas realizadas entre el 5 de abril y el 10 de junio de 2025 para rastrear las narrativas promovidas por Cabello y, como estaban siendo replicadas por estas cuentas institucionales, se recopilaron, escuche bien, 52.302 menciones en redes sociales que evidenciaron un nuevo escenario. La actividad se trasladó casi por completo a Instagram, que se formalizó en el nuevo campo de batalla con el 64.64% de las menciones totales que siguen este patrón narrativo. Veamos un ejemplo. El 23 de abril de este año, la cuenta de Instagram con el Mazo Dando difundió un video sobre el encuentro entre Diosdado Cabello y el encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte. Claro que sí, flamantes aliados, quien entregaba una carta enviada por el Partido de los Trabajadores. Esta publicación fue replicada el 24 de abril por la cuenta del CICPC Apure, la cual, a su vez, fue replicada por la cuenta del CICPC Delegación Municipal de Guasdualito. La publicación está acompañada de una leyenda que revela el uso continuado del reposteo, la réplica o la redistribución de un contenido ya publicado desde una cuenta hacia otras, o sea, desde la cuenta Mazo 4F a los miles de perfiles de los entes policiales. Esta estructura de difusión no es nueva, ni empezó durante el periodo de mayor represión y persecución, las elecciones de julio de 2024. Sin embargo, sí se activó en torno a la Operación Tuntum, apenas el discurso del chavismo mutó de la propaganda al ataque. También ha servido para difundir la narrativa de Diosdado sobre los migrantes y afianzar su imagen de supuesto defensor de los deportados. En general, es una red que actúa y amplifica lo que este señor quiera en cada momento. Además, se logró comprobar que esta es una red altamente coordinada. En una de las 4 búsquedas realizadas, se pudo corroborar la coordinación entre varias cuentas institucionales y, con el Mazo Dando, todo esto gracias a la réplica de mensajes idénticos. Entre el 17 de abril y el 19 de mayo, se buscaron palabras claves como CICPC, MIPSI, GNB, Gobernación, CENEAT, Corpoelec y Alcaldía, junto a la palabra repost y a la etiqueta #repost, y esa búsqueda arrojó 5.245 menciones. Esta acción coordinada ya existía entre estas cuentas, pero su finalidad era difundir contenido policial e institucional. En al menos 678 menciones incluyen el usuario Douglas Rico, del que tengo varios cuentos, el comisario, cuenta del director del CICPC, todas en Instagram. Al separar las 5.245 menciones recolectadas por aquellas con el término Mazo 4F, se encontraron al menos 110 menciones distribuidas en varias redes sociales, 67 en Instagram, 37 en X, 4 en Facebook y 2 en TikTok. 13 de esas menciones fueron promovidas el 14 de mayo de 2025. ¿Qué pasó ese día? Llegó la bebé Michaelis a Venezuela, en un acto netamente propagandístico protagonizado por Cabello y Cilia Flores en medio de las deportaciones de venezolanos por parte de los Estados Unidos. Ese día se hicieron publicaciones de Instagram desde múltiples cuentas institucionales, donde se menciona la cuenta oficial de Diosdado Cabello, que por cierto obviamente me tiene bloqueado, de Cabello R, y se utilizaron las etiquetas #Venezuela, Michaelis, Diosdado y Cilia Flores. En la difusión de la narrativa de Diosdado, el salvador de migrantes, la medalla de la réplica masiva se la lleva la cuenta de la Unidad Criminalística del CICPC, que es @Unidad de Criminalística CICPC, la cual solo el 14 de mayo hizo 7 publicaciones sobre la llegada de la bebé Michaelis a Venezuela. ¿Qué tenía esa cuenta que hacer publicando eso? Nada, pero ese es un ejemplo. Además,
se pudieron identificar 3 mensajes repetidos sin ningún tipo de modificación que fueron replicados por entre 98 y 123 veces en Instagram. Y eso también ocurrió en X con 162 menciones de muchas cuentas haciendo mensajes repetidos. Estas cuentas de X tienen fecha de creación reciente y pocos seguidores, o sea, lo que llaman popularmente unos bots, que además se retuitean entre ellos. El CICPC, en lugar de hacer un trabajo para tener un país seguro, lo que hace es propaganda electoral en el marco de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela, 25 de mayo de 2025, porque la red de difusión del CICPC se activó al máximo. ¿Para salvarlo usted de Lampa? No, para alinearse con el tema electoral. En solo 2 meses se identificaron más de 20.000 menciones a etiquetas como gente que resuelve o voto por gente que resuelve, narrativas que forman parte de la campaña electoral impulsada por el oficialismo venezolano, y ya lo va a escuchar en una siguiente noticia. Muchos de estos mensajes salieron de Mazo 4F, pasaron por CICPC Barinas 2020, y les estoy hablando de cuentas de redes sociales, y terminaron siendo republicados por cuentas municipales, una maquinaria aceitada que usa recursos del Estado para favorecer a candidatos oficialistas escogidos por Diosdado a dedo, precisamente en las cuentas de Instagram. En este caso, CICPC Barinas 2020 es una de las piezas centrales de ese sistema. Esta cuenta funciona como un nodo de distribución. Toma contenido del programa de Diosdado Cabello, de la basura esa del Mazo, y lo repostea para que luego otras cuentas regionales y otras municipales lo vuelvan a publicar. Es un sistema jerárquico y automatizado que garantiza que un mismo mensaje se multiplique una y otra vez por todo el país. El resultado: saturación y repetición, importantísimo en el marketing. Una de las búsquedas realizadas se centró en esa coordinación, usando palabras como repost, Mazo 4F, de Cabello R y CICPC Barinas para poder mapear el comportamiento de estas cuentas durante una semana. Entre el 20 y el 28 de mayo de 2025 se encontraron 75 publicaciones con estas características, de las cuales 6 menciones en cuentas del CICPC eran republicaciones del CICPC Barinas, que a su vez estaba replicando al Mazo o a la cuenta de Cabello. En una semana, la cuenta de la Delegación Estatal de Apure reposteó 31 veces al CICPC Barinas, siendo 12 de estas publicaciones mensajes de propaganda electoral de las cuentas de Nicolás Maduro y de Presidencia BE. Además, destacaron las cuentas de Instagram Delegación Estatal Apure con 32 menciones del CICPC, El Sombrero con 28 menciones y Delegación Municipal Guasdualito con 12 menciones, que también incurrían en este tipo de actividad propagandística. Y pensar que en esto es que se van los recursos del Estado. Bueno, durante esa semana, al menos 27 cuentas institucionales difundieron el contenido de las cuentas con el Mazo dando, o de Diosdado Cabello específicamente. 17 delegaciones del CICPC en Instagram y 10 cuentas de distintas sedes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, CENAMEC-F, en X. ¿Qué hacen las ciencias forenses en ese brollo metido? Diosdado a la luz y el MIPSI a la sombra. ¿Y por qué todo esto? La comunicación digital y la propaganda del oficialismo venezolano ha mutado. Ya no se trata del Ministerio de Comunicaciones impulsando la etiqueta, el tema del día en una red X. Ahora es una red hipervigilante y altamente política que incluye diversas instituciones adscritas al Ministerio de Interior y Justicia, principalmente en Instagram y centrada en una sola figura: Diosdado Cabello. No en vano, siempre digo que de las 4 patas de la mesa, la primera que hay que serruchar es precisamente a esa, porque es la más peligrosa. La propaganda ya no se emite desde la voz del Estado, sino desde las instituciones que deberían proteger al ciudadano y no andar tonteando en redes sociales. La policía científica, los cuerpos forenses, las alcaldías, las gobernaciones, todos repostean, todos amplifican, todos obedecen a la narrativa promovida por Con el Mazo dando y su líder, el patético Diosdado Cabello. Durante años, el MIPSI contaminó la conversación política en X con el posicionamiento de etiquetas diarias a través de los llamados tuiteros de la patria, quienes recibían bonos económicos del Estado por amplificar la propaganda chavista. El volumen que lograba generar este organismo con el impulso de etiquetas era bastante significativo. Eran unas guerras en Twitter en ese momento, llegando incluso a superar etiquetas de temas mundiales
como por ejemplo el fallecimiento de la reina Isabel en Inglaterra. Los datos históricos reflejan cómo el MIPSI pasó de promediar el impulso de etiquetas mensualmente con 38.8 millones de tweets en el primer trimestre de 2023 a promediar solo 4 millones en el tercer trimestre del año. Y esto pasó tras la compra de Elon Musk a Twitter y la restricción al acceso de la API, de la parte tecnológica de la aplicación, que hizo que el gobierno no pudiera identificar a quiénes eran los tuiteros de la patria que promovían las etiquetas. En consecuencia, esta tropa dejó de recibir beneficios económicos por el volumen de tweets que generaba, con lo que se desestimuló la propagación inorgánica de contenido en X. La presencia visible del MIPSI en X desapareció por completo tras el bloqueo a la plataforma en Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro en agosto de 2024, dando paso a esta reconfiguración nacional en la que no solo la cuenta de Con el Mazo Dando se mantiene activa en X, sino que se articuló esta nueva red en plataformas como Instagram que difunden narrativas del programa a través de entes institucionales y de cuerpos policiales. El problema principal está en que no se trata solo de propaganda, sino también de contenido difamatorio, ataques a diversos miembros de la sociedad civil y amenaza de persecución a los ciudadanos bajo la operación Tuntún. Aunque el MIPSI no esté activo en X, su coordinación sigue existiendo, solo que ahora desde las sombras, a través de un avanzado sistema llamado Syscom, del cual les hicimos un gran programa aquí, que partiendo del anonimato sigue contaminando la conversación en redes de una forma más agresiva y confrontativa y menos propagandística, como era su forma de actuar anteriormente. De hecho, lo veo yo aquí en los comentarios de mi canal. De vez en cuando se aparece un disminuido mental de estos chavistas a decir cualquier pistolada. Incluso hay uno que pasa todos los días. Solo vine a decir que Maduro no sé qué. Sí, ya te vimos, cállate. Este estudio refleja una estrategia estructurada y jerárquica y además altamente coordinada para ocupar el espacio digital, amplificar mensajes oficialistas y atacar a sus adversarios. La red digital construida alrededor de Con el Mazo Dando actúa como una estructura organizada de acoso político, financiada con recursos públicos y utilizada para difundir el miedo, manipular la opinión pública y perseguir la disidencia. Esto representa no solo una violación a la institucionalidad, sino una grave amenaza a los derechos humanos y a la libertad de expresión, algo que en Venezuela, al día de hoy, prácticamente no existe. Y la ONG venezolana Comité por la Libertad de Presos Políticos, CLIP, advirtió este jueves sobre la grave situación médica de una detenida que, subrayó, tiene 34 semanas de embarazo, al tiempo que pidió atención médica especializada y urgente, así como su liberación inmediata, y de ella hablamos en este espacio. En su cuenta de X, la organización que aseguró que Maykelis Jacqueline Borges Ortuño padece de hipertensión arterial, tiene baja hemoglobina, sufre de constantes infecciones urinarias, embarazada, todo esto, señores, y corre el riesgo de preeclampsia. Lo que señaló pone en peligro su vida y la vida de su bebé, al que le faltan pocas semanas para nacer. Maykelis debe dar a luz en libertad y estar en su hogar, rodeada del cuidado y la dignidad, y no tras las rejas, en medio del abandono institucional, porque Maykelis no hizo nada. Según el CLIP, la mujer fue detenida arbitrariamente el pasado 29 de enero en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y posteriormente fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, el fulano INOF, un centro penitenciario en el estado Miranda, al norte, cercano a la capital. La organización dijo a EFE que Borges es pareja del teniente retirado Cristian Hernández, y esa es la venganza contra ese teniente, señalado por el régimen venezolano de participar en una supuesta conspiración. ¿Y qué tiene que ver su mujer o su hijo que ni siquiera ha nacido? Esa operación se llamaba Aurora. Parir no puede ser sinónimo de castigo y la vida y la maternidad deben ser protegidas, no perseguidas, subrayó la ONG, que pidió también la liberación de todas las presas políticas. De acuerdo con la ONG Foro Penal en Venezuela, hay 940 presos políticos, de los cuales 844 son hombres y 96 mujeres. El régimen y la fiscalía, por supuesto, niegan que el país haya detenido por motivos políticos. Entonces, ¿cómo se explica lo de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo? Lo de Enrique Márquez, lo del yerno de Edmundo, lo de Rocío San Miguel. Esa siempre ha sido la excusa, decir que son criminales para hacer lo que les dé la gana
y lo terminan haciendo. Y alguien tiene que pasarle la factura. Y con intereses, ¿eh? Y formalmente este viernes 11 de junio inició la campaña a las elecciones municipales previstas para el 27 de julio, donde se escogerán, a dedo, 335 alcaldes y 2.471 sinvergüenzas concejales. Los opositores que van a la reelección prometieron revolcar con votos al oficialismo. Ajá. Mientras que el PSV centró los llamados en la liberación de los migrantes venezolanos secuestrados y advertencias sobre la consulta popular de la juventud. País de locos. El alcalde de Chacao, por ejemplo, Gustavo Duque, quien aspira a su segunda reelección, hizo un recorrido en su municipio para promover su candidatura y pidió a los vecinos confiar en su gestión. No, es que incluso pueden confiar en tu gestión, Duque. El problema es quién maneja los hilos. Los estoy esperando, dijo. Vengan a ganarme. Aquí los vamos a revolcar, ha dicho el pichón. Sospechoso, ¿no? Esto en referencia a los señalamientos que han hecho voceros del PSV de conquistar el municipio. Y eso es lo que va a terminar pasando. Ahora la decisión la tienen los vecinos. Vamos a seguir haciendo el trabajo. Para ustedes, vecinos, no es una sorpresa vernos. Se suele ver a los políticos cuando dicen elecciones. En nuestro caso, es al revés. Nos ven todos los días y nos han visto siempre. Nos van a seguir viendo y van a seguir viendo toda la calidad de vida que hemos logrado entregar, enfatizó Duque. Lo cual es mentira y él lo sabe. También dijo estar seguro que aparecerán paracaidistas a querer prometerle a los vecinos villas y castillas, pero cada uno de ellos saben que la casa no se entrega, pero es que a ti te la van a arrebatar y no vas a poder hacer nada. ¿Y sabes por qué, Duque? Porque para poder participar, tú y los otros tuvieron que firmar algo a Jorge Rodríguez que decía que usted se cala el resultado porque sí y punto. Y ya vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, aunque sea vomitivo también, pero te la van a quitar. Carmen Meléndez, quien aspira a la reelección en la alcaldía Libertador, la chavista, me refiero por supuesto, dijo que es una mujer de palabra y lo que dice lo cumple, así que vamos por más. Yo supongo que estaría hablando de amenazas, porque esas sí te las cumple el chavismo. Aquí seguiremos construyendo la Caracas que nos merecemos. Pues estás bien lejos, Meléndez. Una Caracas bella, histórica. La paz en la ciudad la tenemos que garantizar y mantener. Allá aquellos que quieran generar violencia. Aquí estamos atentos, estamos pendientes, porque aquí nadie nos va a venir a desestabilizar la ciudad, dijo Meléndez. ¿Quién? Pertenece al PSV, Dios mío, ¿qué es esto? Por su parte, Jorge Barragán, otro de los candidatos a la alcaldía Libertador, aseguró que los venezolanos están cansados de los mismos políticos de siempre. Sí. Y prometió modernizar la ciudad. El agua que no llega, el gas que se acaba, la camionetica que nunca pasó, madres, abuelos, jóvenes que se levantan a trabajar cada día para que el dinero alcance, aunque no alcance. El típico discurso politiquero. Describió las dificultades el candidato por Alianza del Lápiz, UNT, Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, Cambiemos, el Cambio y Avanzada Progresista. ¿Cuántos cambios? Qué bajito es el nivel de la política en nuestro país, de verdad, qué lástima. Pero el jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, que ustedes saben, el cuerdo, ¿no? Que siempre reciclan para todo, insistió irónicamente en tarima, menos tarima y más territorio a todos los candidatos del PSV. No hay necesidad de pegar pendones y afiches en las paredes. Eso solo lo que hace es ensuciar, habrá pensado él desde sus adentros. Además, ya ganamos. Se supone que los alcaldes son los primeros llamados a mantener el ornato y la belleza de nuestras ciudades. Pero también dijo esto. En estas dos elecciones que tenemos, a elegir a los mejores, a las mejores, vamos por los 335, después no digan que no se los advertimos, después de ojo afuera no vale Santa Lucía, vamos a buscar ganar las 335, Chacao, Baruta, Latillo, Lechería, San Diego, después no vengan con que no se los dijimos, se lo estamos advirtiendo el mismo día que arranca la campaña y también vamos a elegir los mejores proyectos para nuestra juventud. El objetivo táctico inmediato es ganar las 335 alcaldías y vamos por ella. Llegó la hora de un chavista en Chacao. Llegó la hora de un chavista o una chavista en este caso en Baruta. Ya está bueno de no atender a la gente, ya está bueno de pañitos calientes, no. Vamos a un proceso donde la gente sienta lo que es una verdadera gestión eficiente.
para que la gente vea lo que significa estar allí. Estar allí en los momentos difíciles y en los momentos de construcción y en los momentos de reflexión. Estar simplemente allí. Insisto, ¿dónde estarán los de la red Decide en defensa del voto? ¿Saben? Capriles, Chugo Torrealba, Tomás Guanipa, Richard Mardo, José Manuel Olivares, en fin, la hipotenusa. A su vez, el Consejo Nacional Electoral distribuyó a los partidos, los pocos, lo que sea que consideren partidos, la norma especial sobre la campaña electoral para las elecciones municipales de 2025. ¡Qué cansón esto! Ya, nómbrense para siempre, digan, mira, las personas que son elegidas el día de hoy gobernarán hasta el fin de sus vidas y después elegimos otro. Y nos ahorramos toda esta payasada. Han dicho que han logrado con éxito entregar las normas, pero ni siquiera han logrado levantar la página web desde el hackeo de Macedonia del Norte. ¿Se acuerdan? Bueno, las reglas son estas. Veamos qué pasa si las incumple el oficialismo. Las organizaciones políticas podrán contratar un tiempo máximo de 1 minuto diario en la televisión pública y privada por prestador de servicio para propaganda electoral. Dicho tiempo no es acumulable y aplica igualmente para la televisión por suscripción. El tiempo de emisoras de radio nacionales y regionales es de 2 minutos diarios, no acumulables por cada estación. Los candidatos y los partidos también pueden enviar mensajes de texto a través de las operadoras telefónicas con un límite de 3 mensajes semanales. ¿Y qué pasa si no lo cumple el oficialismo? La normativa también señala que los medios de comunicación social no pueden negarse a difundir la propaganda electoral y esto seguramente es aplicable al oficialismo, no más. Pero hablemos de algo bueno ahora, porque de la payasada de las elecciones, de verdad, es la última vez que hablo por ahora. Y es que un equipo de adolescentes venezolanos ganó este jueves el concurso juvenil de robótica de la Cumbre de la Inteligencia Artificial para el Bien Común, realizado en Suiza, orgullo nacional. Los jóvenes que conformaron el equipo Spartans, no los mismos espartanos de Gran Cuartiaga, ojo, claro está, obtuvieron, en este caso, el primer lugar en la categoría junior del evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de las Naciones Unidas especializada en la tecnología. Los venezolanos destacaron, escuche bien esto, entre 7.500 estudiantes de diversos países y demostraron una habilidad excepcional en el diseño, programación y operación de sus robots, superando equipos con propuestas tecnológicas de vanguardia. Representando al colegio Guayamurí en la isla de Margarita, estos Spartans llegaron ya con experiencia en arenas internacionales, tras haber estado en los mundiales de robótica de Turquía y de Panamá. Imagínense si el gobierno fuera un gobierno decente y se encargara de la educación en el país. El equipo ganador está conformado por los jóvenes Manuel Mackenzie y David Rosario, ambos de 14 añitos, y también de Hassan Hamoud, de 15 años, quienes ya trabajan en el próximo objetivo internacional, lograr un cupo para las próximas Olimpiadas de Robótica en Singapur. A por ello, muchachos. Saludos especiales el día de hoy para Sandra García. Gracias, Sandra, por tu aporte al canal mediante los Super Thanks. Además, creo que donaste desde Japón, ¿cierto? Tu aporte nos ayuda mucho en esta labor que llevamos a cabo todos los días. De igual manera, gracias a cada uno de ustedes por estar allí. Sigo respondiendo mensajes del programa de Mi Tío Cherry. Bueno, en realidad del programa de este otro señor Omaña, pero hablamos de Mi Tío Cherry. Comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una manera excelente de ayudarnos. Sencillo, los botones están aquí abajo. Ayer hablamos de la orden de matar a Miguel Uribe, la cual salió de Venezuela, del lamentable centro de extorsión que funciona en el Helicoide, entre otras cosas malísimas, y del infame Jorge Rodríguez arremetiendo contra el Parlamento Europeo. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en apenas 10 segundos. Esto es Apolítico. Si te indigna lo que escuchas, comparte. Si te duele, comenta, habla. Y si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete. Y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.